Buenos días, licenciado. En esta oportunidad yo voy a resolver este ejercicio donde corresponde lo que nos dice 2 kilogramos de un gas ideal experimenta un proceso politrópico, ya donde nos dice que el factor n, o sea, aquí nos pide el factor n, donde debemos determinar este exponente n, ya es igual a constante, nos dice, ¿no es cierto? Entonces, desde 27 grados Celsius a 127 grados Celsius. El calor transferido de 43,4 kilojoules. Determine el exponente politrópico del proceso, donde debemos considerar que el calor específico a volumen constante es igual a 0,717 kilojoules sobre kilogramo por grados Kelvin, ¿ya? También tenemos lo que es el calor específico a presión constante, es igual a 1,004 kilojoules. Aquí nos dice que es sobre kilogramo por grados Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, para realizar este proceso, para resolver este ejercicio, primeramente nosotros debemos ir anotando lo que es datos, ¿ya? Tenemos datos. Seguido a eso, anotamos lo siguiente, ¿ya? Aquí tenemos la masa, ¿no es cierto? Masa, que sería 2 kilogramos. Anoto 2 kilogramos. Ya. ¿Qué más? También tengo lo que es la temperatura inicial y la temperatura final, ¿no es cierto? En la temperatura inicial tenemos, aquí voy a ir anotando, ya, temperatura ya. Aquí voy a ir a la temperatura 1. Tenemos lo que es aquí el 27 grados Celsius, ¿no es cierto? 27 grados Celsius, ya. La temperatura, eso sería la temperatura inicial, ¿ya? Ahora la temperatura final nos dice que es 127 grados Celsius. Notamos ese valor, ¿ya? Decimos que la temperatura final es igual a 127 grados Celsius, ¿no es cierto? Aquí vamos a anotar grados Celsius. Seguido a eso, ¿qué tenemos? Nos dice el calor transferido de 47,4 kilojoules, ¿no es cierto? Entonces decimos que el calor, aquí, ¿ya? Anotamos que el calor nos dice que es a, vamos a ir anotando lo siguiente, nos dice que es el calor a una condición inicial y a una condición final, ¿ya? Ya, aquí pongo igual, que sería 43,4 unidades, que sería kilojoules, ¿no es cierto? Seguido a eso, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos lo que es el calor específico a volumen constante, ¿no es cierto? Este valor también vamos a ir anotando, ¿ya? En esta parte. Nos dice aquí el calor específico a volumen constante es de 0,717. Ese valor vamos a ir anotando, ¿ya? Aquí vamos a anotar el calor específico a volumen constante es igual, ya, es igual a 0,717
unidades, que sería kilojoules sobre kilogramo por grados Kelvin, ¿no es cierto? Ahora también tenemos lo que es lo siguiente. Tenemos el calor específico a presión constante, ¿ya? Entonces anotamos que el calor específico a presión constante es igual, anotamos, es igual a 1,004, las unidades, que serían kilojoules sobre kilogramo por grados Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos? Nos dice debemos determinar el exponente n, ¿no es cierto? Entonces, nuestra incógnita es n, ¿dónde debemos hallar n? ¿Ya? N no sabemos, aún no tenemos qué es, no tenemos el valor, ¿no? Por tanto, eso debemos hallar n. N, por si acaso, es un factor, ¿ya? Entonces es un factor de n que debemos hallar. Seguido a eso debemos ir anotando lo que es debemos anotar R, ¿ya? Donde R es el valor, o sea, debemos anotar el factor de R. Recordemos que R, anotamos R mayúscula, es igual a ¿qué? Nos dice, es igual a la presión, que sería presión, o es decir, al calor específico a presión constante, ¿ya? Entonces ese valor nos dice que R es igual a, nos dice que es a calor específico a presión constante, ¿no es cierto? Este valor vamos a ir anotando que es menos, anotamos menos a la o al calor, y sería al calor específico a volumen constante, ¿ya? Ese valor vamos a ir anotando, ¿ya? Por tanto, yo voy a ir poniendo en un color, ya, de esta. Seguido a eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya tenemos R es igual a calor específico a presión constante menos calor específico a volumen constante, ¿no es cierto? Entonces debemos ir reemplazando valores, ¿ya? Ya, aquí voy a ir anotando, reemplazando valores, ¿ya? Reemplazando valores tenemos, vamos a anotar ya los puntos. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, voy a explicar paso a paso, donde R, vamos a ir anotando R es igual, nos dice, vamos a ir poniendo el calor específico a presión constante, nos dice que es 1,004. Anotamos de esos 1,004, que serían sus unidades, lo siguiente, ¿no es cierto? Anotamos sus unidades, que sería kilojoules sobre kilogramo por grados Kelvin, ¿no es cierto? Entonces nos dice, ahora, como aquí tenemos esta fórmula, anotamos el menos, ¿no es cierto? Vamos a ir anotando menos, ¿ya? Menos. Anotamos menos el calor específico a volumen constante, nos dice que es 0,717, ¿no es cierto? 0,17, ya, es 0
0,717, ¿no es cierto? Este valor estamos poniendo del valor específico a volumen constante, ¿no es cierto? Sus unidades tenemos kilojoules sobre kilogramo por grados Kelvin, ¿no es cierto? Seguido a eso, las unidades siempre debemos ir anotando, ¿ya? Ya, ahora vamos a ir un poco más anotando, ¿ya? Voy a hacer esto en la parte de arriba. Le voy a poner en la parte de arriba, ya en esta parte más o menos. Aquí lo voy a poner, ¿ya? Ahí. ¿Qué más tenemos? Antes, aquí voy a hacer lo que es, vamos a ir, sigue reemplazando valores de R, ¿ya? Donde R debemos ir anotando, aquí volvemos a anotar R mayúscula, vamos a ir anotando R mayúscula, es igual donde nos dice que la constante para un proceso politrópico, o sea, esto es para un proceso politrópico, debemos hallar lo siguiente, ¿ya? Que es constante, ¿no es cierto? Debemos hallar. Aquí debemos ir poniendo en la máquina de calcular, que sería aquí. Anotamos 1,00 por 4, o sea, 1,004 menos 0,717, ¿no es cierto? Ponemos igual, aquí tenemos lo que es, nuevamente vamos a revisar ya, 1,004 menos 0,717 es igual a, aquí ponemos, como tenemos aquí sería 0,287, ¿no es cierto? Ese 287 anotamos aquí, sería 0, aquí vamos a ir anotando ya, aquí anotamos 0, ya, nos dice que el valor de R es 0,287, ¿no es cierto? Esto anotamos sus unidades, que sería kilojoules sobre kilogramo por grados Kelvin, ¿no es cierto? En el numerador tenemos lo que es el kilojoules, en el denominador sería kilogramo por grados Kelvin, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que realizamos? Aquí antes voy a ir primero marcando ya, aquí. Anotando, voy a ir marcando aquí. Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Realizamos la siguiente operación. Aquí, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Para hallar los siguientes resultados. Aquí vamos a poner lo que es tomando en cuenta, ya, tomando en cuenta la primera ley de la termodinámica, ya. Lo vamos a hacer con otro color. Aquí vamos a realizar con otro color, ¿ya? Entonces tenemos, como ya indicamos aquí, tomando en cuenta
la primera ley, aquí, la primera ley, ya, la termodinámica tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir bajando, ya. Bueno, una vez ya realizado esa, vamos a pasar al siguiente punto, ¿ya? Aquí voy a cambiar un rato de otro color, que sería, ya. Ahora, como ya hemos realizado ese paso, vamos a ir anotando lo siguiente. Aquí, como estamos tomando en cuenta la primera ley de la termodinámica, aquí vamos a poner que el calor, anotamos el calor, ya, aquí anotamos lo que es el calor, aquí, ya, calor, que sería calor en una condición inicial y menos, que sería en una condición final, ¿ya? Esto es igual ¿a qué sería? Sería a el trabajo, ¿no es cierto? Al trabajo. Seguido a eso, ¿qué hacemos? Que también sería al trabajo a una condición inicial menos la condición final, ¿no es así? Entonces, luego de haber hecho eso, pasamos a lo siguiente, ¿ya? Aquí vamos a decir que ya, aquí aumentamos lo siguiente. Nos falta más, ya, anotamos más, que sería lo que es la variación de energía. Aquí tenemos la variación de energía, que sería, aquí vamos a poner, ya, aquí tenemos la variación de energía, que también sería a la condición inicial menos la condición final, ¿no es cierto? Una vez ya realizado eso, esto vamos a tomar en cuenta que va a ser nuestra primera ecuación, ¿ya? Aquí vamos a poner con otro colorcito, ya, que sería la primera ecuación, ¿ya? Y vamos a poner aquí la primera ecuación, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos? La primera ecuación en 1, ahora sería lo que es, tenemos lo siguiente, ¿ya? Aquí vamos a cambiar de color primero, ya. ¿Qué más tenemos? Que sería el trabajo, aquí vamos a poner el trabajo, ya. El trabajo, vamos a ponerlo con mayúscula, es igual, ya. El trabajo, nos dice que el trabajo, vamos a ir copiando la misma de aquí, el trabajo en una condición inicial y menos la condición final. Anotamos eso, trabajo a una condición inicial menos la condición final, ¿no es cierto? Es igual, anotamos, es igual, nos dice que la masa, tenemos aquí, ¿no es cierto? La masa, entonces anotamos la masa, ¿ya? Aquí, anotamos la masa, que sería tenemos la masa por R, ¿no es cierto? Aquí tenemos R. Entonces anotamos R mayúscula, ¿no es cierto? Anotamos R mayúscula, ¿ya? Seguido a eso,
tenemos por la temperatura, que sería la temperatura final y temperatura inicial. Entonces ese valor anotamos aquí. Aquí vamos a poner por, aquí con paréntesis, que sería la temperatura final y la temperatura inicial. Temperatura final, ya. Aquí sería menos la temperatura inicial, ¿no es cierto? La temperatura inicial. Ya. ¿Qué más tenemos? Solo tenemos esa, ¿no es cierto? En el denominador anoto lo que es 1, que se sobreentiende 1 menos n. ¿Por qué estoy anotando n? Porque n es el exponente que debemos hallar nosotros, ¿ya? Este n es nuestro exponente para hallar y tener el resultado, ¿ya? Debemos llegar al resultado. Y ahora, ya hemos dicho que tenemos la ecuación 1, ahora también vamos a ir anotando la ecuación 2, ¿ya? Vamos a abrir paréntesis, anoto el número 2. Tenemos la ecuación número 2. Seguido a eso, realizamos el siguiente paso. Ahora realizamos aquí. Vamos a cambiar de color, a ver este color. Ya. Aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer para tener la tercera ecuación? Porque tenemos que tener varias ecuaciones, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner reemplazando valores, aquí. Reemplazando valores, ¿ya? Ya. Aquí podemos poner reemplazando valores en la ecuación 2 en 1. Reemplazando valores en la ecuación 2. En la ecuación 2 en 1. ¿No es cierto? En la ecuación 2. Aquí en 1, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí voy a un poco recorrer para que se note, ¿ya? Aquí vamos a recorrer. Ya. Vamos a reemplazar valores en la ecuación 2 en 1, ¿ya? Primero tenemos aquí lo siguiente, que sería el trabajo en 1, ¿no es cierto? Que sería el trabajo o el calor. Aquí tenemos el calor en una condición inicial menos la condición final, ¿no es cierto? Es igual, nos dice que aquí tenemos la masa, ¿no es cierto? Vamos a hacer paso a paso. Aquí tenemos la masa, porque estamos haciendo en la ecuación 2. Anoto masa. Aquí voy a poner esta y anotamos lo que es la masa, ¿ya? Masa, que sería por, aquí anotamos por, la masa por, ya, la masa. Nos dice que la masa también debemos ir anotando por R, ¿no es cierto? Anotamos R mayúscula. Por, ¿qué más tenemos? La temperatura final menos la temperatura. Vamos a ir anotando lo que es con paréntesis, ¿ya? Entonces aquí hacemos lo siguiente. Anotamos la temperatura 2 y menos la temperatura 1. ¿Sí? Temperatura 1. Y ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos ya hasta allí todo, ¿no es cierto? Entonces en el denominador vamos a anotar lo siguiente, que sería 1 menos n. 1 menos n.
¿no es cierto? Estamos copiando la misma fórmula de la ecuación 2 en la que está aquí arriba. Si se dan cuenta, aquí está la misma, pero vamos a ir separando con un más, con el signo más, donde vamos a ir anotando el de la ecuación 1, ¿ya, no es cierto? Entonces aquí anotamos que anotamos M, la masa, es igual o por, tenemos que sería el calor específico a volumen constante. Vamos a ir anotando ese ya. Entonces anotamos el calor específico a volumen constante. Anotamos eso. Es igual. Aquí anotamos. Vamos a ir separando con un paréntesis, que también va a ser A. Anotamos aquí la temperatura final T2 menos la temperatura inicial, sería T1, ¿cierto? Cierro lo que es el paréntesis. ¿Qué más tenemos? Solo tenemos esa. Entonces para nosotros esta es nuestra tercera ecuación, ¿ya? Aquí anoto en paréntesis tercera ecuación. Es nuestra tercera ecuación. Ahora, para entender mejor, yo voy a hacer aquí paso a paso, ¿ya? Entonces, porque no está entendible muy bien de la ecuación 1, ¿no es cierto? Entonces, hago paso a paso de la ecuación 1. Ya entonces, lo hago aquí. Voy a ir reemplazando valores donde decimos que la variación de energía, ya aquí anoto, voy a buscar la variación de energía. Aquí vamos a ir cambiando un poco. Aquí vamos a poner lo que es la variación de energía, ¿ya? En una condición inicial menos la condición final, ¿no es cierto? Entonces es igual, aquí vamos a poner ya, es igual a la masa, ¿no es cierto? A la masa. Aquí tenemos la masa. Seguido a eso, ¿qué es lo que tenemos? O vamos a realizar. Aquí recién vamos a ir poniendo lo que es por, aquí sería el calor específico, ¿no es cierto? El calor específico a volumen constante, ¿ya? A volumen constante, que sería a la por, voy a separar con paréntesis, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial T1, ¿no es cierto? De allí viene lo que es la ecuación 2 que le hemos puesto aquí. Es la misma, ¿sí o no? Entonces, si nos damos cuenta, estamos haciendo paso a paso, ¿ya? Ahora vamos a ir a lo siguiente. Voy a poner en la parte de arriba, ¿ya? Aquí voy a aumentar algo más. Ya. Aquí voy a ir recorriendo más aquí. Donde voy a ir también nuevamente separando, ¿ya? Aquí. Ya. Aquí tenemos lo siguiente. Entonces decimos, reemplazando valores, vamos a poner con otro color. A ver, ya, naranja, ya. Entonces vamos a poner reemplazando valores, ya. Aquí. Reemplazando valores.
decimos reemplazando valores en la ecuación 3, reemplazando valores en la ecuación 3, tenemos en la ecuación 3, ya, tenemos, vamos a poner ya esa, se va a volver a poner, ya. Esto lo voy a poner más a este lado y ya. Ahora vamos a hacer más aquí. Aquí vamos a realizar el siguiente paso, ¿ya? Como ya tenemos o ya hemos ido anotando lo que es reemplazando valores en la ecuación 3, entonces reemplazamos los valores en la ecuación 3, ¿ya? Aquí tenemos lo que es, ya, aquí vamos a un poco recorrer, ya. Nos dice que el calor en condición inicial menos condición final es igual a la masa, nos dice, ¿no es cierto? Aquí vemos la masa es 2 kilogramos, ¿no es cierto? Entonces nos dice el calor es 43,4, ¿no es cierto? Entonces la ecuación 3 nos dice que aquí tenemos el calor en condición inicial menos condición final, ¿no es cierto? Entonces nos dice que es 43,4, anotamos 4, ya. Unidades, las unidades nos dice que es en kilojoules, ¿no es cierto? Kilojoules es igual, aquí, anotamos lo siguiente, vamos a poner esta, la masa nos dice que es 2 kilogramos, ¿no es cierto? Ya hemos ido viendo lo que es el enunciado, 2 kilogramos. Ya, aquí tenemos por, nos dice que R es a 0,287, ¿no es cierto? Este valor vamos a ir anotando. Ya, entonces R, aquí tenemos R, nos dice que es 0,287 unidades, sería lo siguiente, kilojoules sobre kilogramo por grados Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, ahora recién vamos a ir lo que es reemplazando valores de las temperaturas, ¿ya? Aquí vamos a abrir con paréntesis. Ya, nos dice que la temperatura 2 o la temperatura final nos dice que es de 127 grados Celsius, ¿ya? Pero antes aquí vamos a realizar lo siguiente, ¿ya? Aquí vamos a convertir en grados Kelvin, ¿ya? Nos dice que 120, aquí por ejemplo en las dos temperaturas anotamos más, que sería más 273, ¿no es cierto? Que sería 273 es igual, aquí anotamos en la máquina de calcular, decimos lo siguiente, 27 más 273 nos da un resultado de 300, ¿no es cierto? 300, eso anotamos que sería esto 300, ¿ya? Aquí tenemos lo que es lo siguiente. Ya, aquí vamos a anotar lo siguiente, ¿ya? Como nos dice aquí, nos falta que siempre tiene que ser en grados Kelvin, ¿ya? Aquí de la misma manera vamos a sumar, ¿ya? Sumamos con el 273
es igual a, también vamos a ponerlo en la máquina de calcular, sería 273, es decir, 127 más 273 es igual a 400. Ese 400 anotamos, las unidades siempre va a ser en grados Kelvin. Ya, como ya tenemos, nuestra temperatura final es de 400 grados Kelvin y nuestra temperatura inicial es de 300 grados Kelvin. Entonces ese valor vamos a ir anotando en esta parte, ¿ya? Ya. Vamos a anotar esa, ¿ya? Ya. Vamos a ir anotando ese valor. Ya. Aquí tenemos kilogramos. Aquí ya habíamos mencionado que la temperatura final es de 400, ¿no es cierto? Que sería en grados Kelvin. Menos, aquí tenemos menos la temperatura inicial, que sería 300 grados Kelvin, ¿no es cierto? Cerramos paréntesis y seguido a eso tenemos lo siguiente. Aquí abajo vamos a ir anotándolo, el 1, aquí tenemos lo que es 1 menos n, eso anotamos en el denominador, ¿ya? Anotamos 1 menos n, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que nos falta de la ecuación número 1, ¿no es cierto? Nos dice que la masa es igual, o anotamos primeramente más nos dice 2 kilogramos, porque la masa nos dice que es 2 kilogramos. Anotamos 2 kilogramos, que sería a las temperaturas, ¿no es cierto? Es decir, a la temperatura final y temperatura inicial. Entonces ese valor anotamos, ¿ya? Aquí sería por, anotamos lo que es, antes anotamos lo que es el calor específico a volumen constante. Ese valor es lo que es, aquí tenemos 0,717. Este valor anotamos porque nos está pidiendo el calor específico a volumen constante. Entonces esa anotamos aquí. Ya, anotamos. Ya. Por sería 0,717, ¿no es cierto? Lo que sería las unidades, nunca debemos olvidarnos que sería en kilojoules. Vamos a hacerlo en mayúscula, kilojoules. Sobre, en el denominador tenemos lo que es kilogramo. Ya, kilogramo por grados Kelvin, ¿no es cierto? Ese valor tenemos. Ahora vamos a ir separando con paréntesis. Ya. Ahora recién vamos a ir anotando las dos temperaturas, ¿ya? Anotamos las dos temperaturas que serían la temperatura final e inicial. Como ya habíamos mencionado que la temperatura final es 400, ¿no es cierto? 400 grados Kelvin menos la temperatura inicial es de 300 grados Kelvin. Cerramos paréntesis y seguido a eso, ¿qué es lo que tenemos? Vamos un poco separando también y ya tenemos lo que es ya
reemplazando los valores en la ecuación 3. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí decimos 43,4 kilojoules, ¿ya? Es igual, aquí anotamos lo siguiente, ¿ya? Aquí vamos a ir anotando 2 por 400 menos 300 en la máquina de calcular, ¿ya? Eso anotamos en la máquina de calcular, que sería 2 por, aquí tenemos por 0,287, aquí sería por 400 menos 300, ¿no es cierto? Anotamos y cerramos paréntesis. Y es igual a, aquí anotamos lo que es, ya, es de 57,4. Ese valor anotamos en aquí. Entonces decimos 57,4. Las unidades serían lo que es, vamos a hacer paso a paso. Aquí primero anotamos lo que es kilojoules, y sería por grados Kelvin, ¿no es cierto? Entonces aquí anotamos lo que es grados Kelvin en el denominador, y en la parte de abajo de aquí anotamos este valor, que sería 1 menos n, ¿ya? 1 menos n, donde n es nuestro exponente que debemos hallar, ¿ya? Seguido a eso, aquí antes podemos simplificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, se va grados, kilogramos con kilogramos, ¿ya? Entonces nos va a quedar grados kilojoules por kilogramo, ¿no es cierto? Kilojoules por grados Kelvin, ¿no es cierto? También aquí nos queda grados Kelvin, aquí anotamos este valor. Entonces aquí decimos lo siguiente, ¿ya? Más, ya, anoto más, que sería aquí, de la misma manera vamos a ponerlo en la máquina de calcular, donde vamos a decir que 2 por 0,717 por, abro paréntesis, 400 menos 300, ¿ya? 300 es igual a, aquí ponemos 143,4, ¿no es cierto? Entonces ese valor anotamos 100, aquí, ya, 143,4, ¿no es cierto? Esto va a ser lo que es las unidades. Aquí también se simplifican kilogramos por kilogramo. Entonces nos va a quedar lo que es, vamos a hacer paso a paso, ¿ya? Aquí vamos a hacer kilojoules, ya, kilojoules por kilogramo, grados Kelvin, ¿no es cierto? En el denominador tenemos también lo que es grados Kelvin. Ahora vamos a simplificar para que se entienda mejor, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí, ya. Aquí simplificamos. Poner con un color rojo. Ya. Se va kilogramo con kilogramo, ¿no es cierto? Aquí también se va a ir kilogramo con kilogramo. A simple vista se puede simplificar, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer paso a paso. Y nos quedan aquí, por ejemplo, kilojoules por kilogramo, ¿no es cierto? Entonces pasa el kilojoules sobre grados Kelvin. Y luego en la parte del denominador pasa el grados Kelvin. En la parte de abajo pasa 1 menos
N, ¿no es cierto? Hasta ahí. Y seguimos al siguiente paso. ¿Ya? Aquí también se puede simplificar, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, se puede simplificar aquí, donde voy a simplificar también que se van grados Kelvin con grados Kelvin. ¿Ya? Ahora recién voy a hacer el siguiente paso. Aquí tenemos 43, anotamos, volvemos a copiar, 4 kilojoules, ¿no es cierto? Kilojoules. Seguido a eso, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar el siguiente paso, ¿ya? Como ya tenemos aquí, vamos a hacer el siguiente paso. Aquí vamos a hacer este cálculo de extremos con extremos, medios con medios. Para anotar esa, primeramente, aquí anotamos, voy a ir eliminando y voy a poner también con esto. Ya, aquí decimos que multiplicamos extremos con extremos, medios con medios, ¿ya? Aquí nos falta lo que es 1, ¿no es cierto? Siempre va a ser 1. Aquí vamos a poner esta y anoto 1. ¿Ya? 1. Luego, extremos con extremos, medios con medios. Multiplicamos, ¿ya? Aquí tenemos medios con medios. Ya. Como ya tenemos ese paso, recién aquí vamos a poner lo que es 43, copiamos, punto 4 kilojoules, que sería aquí, es igual a 57,4, ¿no es cierto? 57,4. Entonces aquí multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Entonces nos va a quedar aquí kilojoules por grados Kelvin por 1 sería kilojoules por grados Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de abajo, en el denominador, aquí me falta realizar esta operación. Kilojoules por grados Kelvin, en el denominador tenemos lo que es lo siguiente, que sería en el extremos con extremos sería grados Kelvin por 1 menos n, ¿no es cierto? Entonces anotamos entre paréntesis para no confundirnos 1 menos n, cerramos paréntesis, recién anotamos lo que es grados Kelvin, ¿no es cierto? Y seguido a eso, ahora sumamos, anotamos este valor, más 134 menos o punto 4. Aquí sería solo las unidades de kilojoules, ¿no es cierto? Aquí también se puede simplificar, donde vamos a simplificar grados Kelvin con grados Kelvin, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que sería lo siguiente. Como ya tenemos ese valor, ahora ponemos en la máquina de calcular, ¿ya? O antes, primeramente vamos a ir anotando 400, no, es decir, 43,4 kilojoules. Ahora aquí hacemos lo siguiente. Como en el segundo miembro está esta de la parte de aquí, que es más 134,44 kilojoules, pasa al primer miembro con el signo negativo, ya con el signo menos. Aquí está con más, pero como está sumando va a ir a restar al primer miembro con el signo
negativo, que sería menos. Anoto eso, menos 134,4 unidades sería kilojoules. Ya, entonces tenemos, en el segundo miembro tenemos lo que es 57,4. Aquí vamos a ir anotando lo siguiente, ¿ya? Podemos hacer de la siguiente manera. Aquí anoto 57,4, ¿no es cierto? 4. Donde nos dice que es en kilojoules. Kilojoules. En la parte de abajo tenemos lo siguiente. Aquí tenemos, anotamos este 1 menos n. ¿Ya? 1 menos n. Ya. Seguido a eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en la máquina de calcular, ¿ya? 43. Voy a poner en la máquina de calcular, que sería, ya, sería 43, ya, 43,4 menos, ya, menos, sería 134 menos, perdón, 4, ya. Entonces nos dice 43,4 menos 134,4, ¿ya? Entonces ponemos en la máquina de calcular, nos sale 91, ¿no es cierto? Pero aquí hemos ido reemplazando algo mal, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, nos dice 43,4 menos 143, ¿no es cierto? No es 134, 143, ¿ya? Aquí vamos a ir 143. ¿Por qué? Porque aquí vamos a volver a realizar esta operación, ¿ya? Nos dice el 43 en esta parte. Vamos a volver a verificar. Aquí nos dice que es 2, ya, 2 por, aquí anotamos 2 por 0,717, abro en paréntesis, que sería aquí 400 menos 300, ¿no es cierto? Les damos, aquí tenemos este valor, que sería 143, no es 134. Entonces, por ende, vamos a ir corrigiendo ese valor, ¿ya? Desde aquí vamos a ir corrigiendo. Ya, ahorita lo vamos a corregir porque nos hemos confundido en esta parte, ¿ya? Aquí nos dice que es en el denominador. Aquí anotamos lo siguiente, sería lo que es 143. Aquí vamos a ir anotando ese valor, ¿ya? 143,4, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. 143,4, ya. Ahora, desde 100, vamos a poner sus unidades kilojoules por grados Kelvin. Aquí anotamos en el denominador lo siguiente, que sería, en este caso, y grados Kelvin, ¿no es cierto? Anotamos grados Kelvin y aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya.
Ya aquí vamos a ahora multiplicar extremos con extremos, medios con medios, ¿ya? Antes aquí vamos a simplificar lo que es kilogramos con kilogramos, ¿ya? Aquí también se va kilogramos con kilogramos. Ya, como ya habíamos ido mencionando, se puede simplificar a simple vista, pero vamos a hacer paso a paso. Aquí vamos a multiplicar extremos con extremos, medios con medios. Entonces aquí se sobreentiende que es el número 1, ¿no es cierto? Ya vamos a anotar el 1. Ya, ahí. Vamos a multiplicar extremos con extremos, ¿ya? Y medios con medios. Ya. Medios con medios. Entonces, ¿qué es lo que nos va a resultar? Aquí ya se puede simplificar grados Kelvin con grados Kelvin, ¿no es cierto? Entonces vamos a desplazar aún valores. Ya, aquí nos dice que es 43,4 kilojoules, ¿no es cierto? Seguido a eso tenemos es igual a 57, anotamos este valor que sería 57,4. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como vamos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Ahora, para realizar eso, vamos a hacer la siguiente operación, que sería lo siguiente. Aquí, por ejemplo, nos queda kilojoules por grados Kelvin por 1, ¿no es cierto? Entonces, es lo que tenemos, kilojoules por grados Kelvin, ¿no es cierto? En la parte de abajo, en el denominador, aquí tenemos grados Kelvin por 1 menos n, ¿no es cierto? Que sería nuestro exponente para hallar el resultado final. Entonces aquí anotamos, para no complicarnos o para entender mejor, anotamos con el signo, o es decir, con el paréntesis, anotamos 1 menos n, ¿ya? Cierro paréntesis. Recién voy a poner lo que es el grados Kelvin, ¿ya? Grados Kelvin. Seguido a eso tengo aquí lo siguiente. Ya. Tengo lo siguiente, ¿ya? Ya. Aquí vamos a ir anotando. Sería más, ¿no es cierto? Anotamos más 143,4, que sería solo la unidad de kilojoules, ¿no es cierto? Anoto kilojoules. Seguido a eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí debemos fijarnos biencito, ¿no es cierto? Aquí anoto lo que es el 43,4 unidades kilojoules. Aquí, por ejemplo, está, como ya había ido mencionando hace ratos, más este signo más que está en el segundo miembro, ¿no es cierto? Que sería 143,4 kilojoules. Como está con el signo más, pasa al primer miembro con el signo que sería menos, ¿ya? Entonces anotamos menos, como está sumando, pasa al otro miembro, al primer miembro, con el signo cambiado que sería menos. Menos sería 143,4 unidades kilojoules, ¿no es cierto? Ahora recién en el siguiente miembro, en el segundo miembro, tenemos lo siguiente, 57,4, que sería kilojoules, ¿no es cierto? Porque se va a ir simplificando también el grados Kelvin con grados Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, realizamos esa operación, ¿ya? Ahora vamos a hacer el siguiente paso.
aquí por ejemplo el menos 1 menos n va en el denominador, que sería 1 menos n, ¿no es cierto? Para no complicarnos y entender mejor, lo hacemos de esa manera. Entonces ahora aquí vamos a ir haciendo la siguiente operación. En la máquina de calcular anotamos 43,4 menos 143,4. ¿Ya? Nos sale menos 100, ¿no es cierto? Ese menos 100 anoto en el primer miembro, que sería menos 100, ¿no es cierto? Menos 100, ¿qué cosas? Sus unidades siempre debemos ir anotando. En este caso es kilojoules, ¿no es cierto? Una vez ya anotado esa, nos fijamos en el segundo miembro de la parte de arriba, que está en el denominador. Como está aquí dividiendo, pasa al primer miembro a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces anoto con el paréntesis, voy a anotar con paréntesis menos 1 menos n, ¿no es cierto? Cierro paréntesis. Seguido a eso, ¿qué es lo que debo hacer? Porque menos 1 menos n está dividiendo, por ende va a pasar al siguiente miembro con 1 menos n. Al primer miembro pasa con el signo cambiado, por ejemplo, como está dividiendo pasa a multiplicar. Aquí anotamos igual, aquí nos quedaría lo siguiente, ¿no es cierto? Anotamos este valor, que sería 57,4 kilojoules, ¿no es cierto? Seguido a eso, aquí vamos a ir nuevamente anotando menos 100 kilojoules, que sería más. Aquí por ejemplo anoto más. ¿Por qué? Porque vamos a ir, aquí anoto menos 100, pero 100 por 1 es 100, ¿no es cierto? Menos por menos es más. Entonces, como es más, anoto ese más. 100 por 1 es 100, ¿no es cierto? 100, que sería n, ¿no es cierto? N. Ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? Aquí anoto del segundo miembro, que sería 57,4 kilojoules. Seguido a eso, voy a ir, ya estamos en la parte final, ¿no es cierto? Ya estamos culminando a resolver este ejercicio. Ahora anoto lo que es el número 100, ¿no es cierto? Como es, aquí anoto 100, ya voy a ir anotando 100, que sería n, ¿no es cierto? Que sería n. Anoto n. Ya. Tengo 100 n, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar al siguiente. Es igual a 57,4 kilojoules, ¿no es cierto? Kilojoules. Ahora aquí va a ser más. ¿Por qué? Este más está viniendo a este lado. ¿Ya? Aquí anoto más. ¿Por qué? Porque está yendo con el signo cambiado al otro miembro. Como está con el signo menos, al otro miembro pasa con el signo positivo, que es el más. Entonces anoto más, sería 100. ¿Qué cosas? Siempre va a ser en kilojoules. Ya, kilojoules. Entonces esta le hemos ido pasando con el signo positivo, que sería 100 n, ¿no es cierto? Igual, copiamos 57,4 kilojoules más. Aquí, ¿por qué más? Como está con el signo menos, siempre va a pasar al otro miembro con el signo cambiado, que sería más. Y anoto 100 unidades kilojoules, ¿no es cierto? Hasta allí ya estamos llegando
a la parte final. Y ahora vamos a ir reemplazando la siguiente. Vamos a ir determinando n. Entonces aquí puedo poner determinamos n, ya, en otro colorcito, ya, este color. Decimos determinamos, ya, n, ¿no es cierto? Ya, determinamos n, anoto esa y seguido aquí anoto lo que es n, ¿no es cierto? N es igual a 157. Por ejemplo, esto voy a ponerlo en la máquina de calcular, ¿ya? Aunque se sobreentiende porque aquí dice 100 más 57, 157, ¿no es cierto? 4, 257,4 va a ser, ¿no es cierto? Entonces anotamos ese valor, ¿ya? Aquí tenemos 100 más 57 sería 157, 157,4. Unidades siempre va a ser en, como estamos trabajando con kilojoules. Eso sería en el numerador. En el denominador tenemos lo siguiente, que sería 100, porque aquí está con el, pasa aquí a dividir, porque aquí está multiplicando, ¿no es cierto? Entonces pasa a dividir. Entonces anoto 100 y aquí vamos a ir anotando lo siguiente. Nos dice n es igual, en la máquina de calcular, que sería 157,4 dividido entre 100. Ya tenemos como resultado 1. Nuevamente voy a hacer yo 157,4 dividido entre 100. Como resultado tenemos 1,574, ¿no es cierto? Las unidades siempre va a ser en kilojoules, ya, kilojoules. En este ejercicio va a ser en kilojoules las unidades, ya. Con eso hemos terminado y bueno, hemos hecho las operaciones, ¿no es cierto? Paso a paso para que podamos entender. Por ejemplo, aquí se ha vuelto a eliminar, pero la cosa es que voy a volverlo a hacer, que sería más, aquí más, siempre va a ser 273, es igual a 300, ¿no es cierto? Era 300, ya hemos hecho hace ratos, 300, aquí también 273 es igual a, por ejemplo, 273 más 127 es 400. Y siempre va a ser las unidades en grados Kelvin. Aquí también va a ser en grados Kelvin, ¿ya? Con eso hemos terminado el ejercicio. Vemos que hemos hecho primeramente, hemos analizado, ¿no?, el enunciado, seguido a eso hemos hecho los datos, hemos pasado al siguiente punto y nuestra incógnita o nuestro exponente era lo que es n, ¿no es cierto? Es n y donde hemos ido resolviendo paso a paso. Aquí hemos reemplazado valores y también hemos tomado en cuenta la primera ley de la termodinámica. Seguido a eso hemos reemplazado valores en la ecuación 1, también en la ecuación 2, seguido a eso en la ecuación 2 en 1 y finalmente en la ecuación 3, ¿no es cierto? Hemos ido haciendo paso a paso, hemos reemplazado valores en la ecuación 3, donde aquí ya tenemos nuestros valores, ¿no es cierto? Aquí. Y con eso hemos podido reemplazar
como ya teníamos datos, entonces hemos ido reemplazando paso a paso, hemos ido simplificando. También hemos podido lo que es multiplicar extremos con extremos, medios con medios, y hemos llegado lo que es al resultado donde nuestra incógnita era determinar n, ¿no es cierto? Nuestro exponente era s, y hemos ido hallando y ya en la parte final hemos llegado al resultado final, ¿no es cierto? Con eso he terminado, licenciado. Muchas gracias.